problema de importar que para no aumente la producción. Cubrir el déficit, sino el incremento de la producción. Tanto en... ¿Por qué no producimos, Eleazar? Pues yo no soy experto en ese campo, pero hay varios factores. Tú estás muy informado en muchas cosas. Bueno, más o menos. Pero hay varios factores. Evidentemente que la falta oportuna de divisas para muchos de los productores, tanto rurales como industriales, fue un factor que restringió la producción y particularmente en el sector industrial. Y de otro lado, no puede olvidarse que ha habido otro tipo de inconvenientes, no digamos en el terreno pues de los cambios climáticos, etcétera, pero sí en falta de solución a algunos problemas de transporte, de vías de comunicación que restringen o limitan o afectan la producción. Y creo que debe haber también voluntad de algunos productores, e industriales que lo hacen, algunos digo, lo hacen conscientemente como un elemento político en lo que se ha llamado guerra económica. ¿Tú no crees que hay dos elementos que están incidiendo fuertemente en el fenómeno? Como es por un lado la corrupción y por otro lado la manera burocrática como se manejan estos temas. Particularmente esta última, la burocracia que impide que un mínimo de celeridad, digamos, en la tramitación de cualquier gestión que se haga ante una oficina administrativa del gobierno. Y eso, a pesar, es decir, Dante Rivas tiene en ese sentido algunos éxitos y aparentemente, lo veía creo que el jueves, ha dado declaraciones en el sentido de eliminar muchas de esas trabas y alcabalas que existen en la administración para que haya mayor fluidez y mayor rapidez en la tramitación de permisos, etcétera, que son extremadamente lentos y que son evidentemente responsabilidad de esa burocracia. Ahora, hay un aspecto que conviene tocar, ¿no? Fíjate tú, el presidente Maduro y el gobierno en general, yo creo que ya tiene más o menos clara la situación. Y tiene, por lo menos lo ha dicho el presidente y muchos ministros, tienen ya respuestas, ¿no? Medidas que van a tomar. Pero no pasan del anuncio, ¿no? Y eso crea malestar indudablemente. Crea una expectativa que no se materializa de inmediato y entonces surge la duda, el desconcierto. Está el caso, por ejemplo, del aumento del precio de la gasolina. Hoy en día, todas las encuestas dicen que una mayoría aplastante venezolano ha interiorizado la necesidad de aumentar el precio de la gasolina, ¿no? Y el gobierno lo sabe. Y dice tener ya la fórmula. Pero aún no se toma la medida. Te pudieran citar otros casos también. Sí, el sistema cambiario, el monetario. Exacto. Que fue anunciado de que después del cañonazo se daba la información de cuánto iba a ser el valor del dólar, etcétera. Y a esta altura no se ha hecho ese anuncio, ¿no? ¿A qué se debe? Porque, por ejemplo, una respuesta fácil que suele dar la oposición a las contradicciones internas en el gobierno. Yo no creo que sea la razón. Y en el supuesto que sea cierto, esas contradicciones se resuelven. Claro. En favor de una de las dos partes y en un término más o menos medio. Y Maduro tiene autoridad suficiente y recursos legales suficientes para imponer una decisión. Así es. Sí es. Maduro evidentemente es un hombre que tiene una imagen de que es trabajador, eso no se puede negar, ¿no? De que está permanentemente sobre los problemas, pero ocurre esa distancia entre lo que él está haciendo y lo que él está diciendo y lo que realmente se hace y se ejecuta. Entonces uno tendrá que pensar que es
otro tipo de funcionario donde comienzan las trabas para cumplir los anuncios que él hace. Pero eso afecta bastante, claro, incluso la imagen personal de y él es un hombre que toma decisiones. Fíjate la decisión de este viaje, que inicialmente sorprendió a todo el mundo, ¿no? Y más cómo culmina con una entrevista con Putin, ¿no? Sí. Pues es un viaje audaz, ¿no? Y además beneficioso para el país. Y es una torpeza insólita la actitud de la oposición que descalifica el viaje, ¿no? No le da importancia, bueno, ¿no? Esa es su política permanente, ¿no? Sí. ¿Qué le falta a Maduro para concretar esas cosas? Bueno, yo creo que así, visto desde lejos, creo que le falta una política comunicacional y le falta ejecutivos que ejecuten. Exacto. Y para que se puedan cumplir las cosas que él promete, ¿no? El gobierno no sabe vender publicitariamente. Sí. Son numerosos los ejemplos de hechos que están en pleno desarrollo, otros que ya se han cumplido y que el país no los conoce por falta de comunicación. Y ese vacío lo llena la oposición con la mentira y con la falacia, ¿no? Exacto. Que es una cosa evidentemente fácil, ¿no? Mira, Eleazar, ¿cuál es la perspectiva para este año en relación a la estabilidad democrática? Bueno, ¿no? Porque circulan los más variados rumores, las redes sociales están desatadas, que hay un golpe militar en marcha, ¿no? ¿Cómo ves tú la cosa militar? Bueno, en primer lugar, un alzamiento popular, un Caracazo, ¿no? Comencemos con los efectos de las redes sociales que la utilizan sectores de la oposición con mucha frecuencia. Pero la última oleada de hace 10 días, donde se hablaba de un cacerolazo, del paro, etcétera, resultó un absoluto fracaso en todo el país. ¿Ah? Un pote de humo. Un pote de humo, exacto, ¿no? Y a pesar de cómo eso circuló y cómo mucha gente estaba convencida de que iba a ocurrir algo en Venezuela el lunes y que incluso iban a tumbar a Maduro. De manera que hubo un enorme desfase entre la difusión de tantos mensajes, de tantos rumores y lo que realmente ocurrió. Sencillamente no influyó en la conducta de la gente, claro, a pesar de que hubo esos momentos o días de confusión. ¿Tú sabes que a mí me recuerda eso? Un cuento de García Márquez, ¿no? En un pueblo del interior de Colombia que alguien dijo, aquí va a pasar algo, ¿no? Así. Entonces todo el mundo empezó a decir, ¿qué va a pasar? Y la gente empezó a abandonar el pueblo se quedó vacío y por supuesto no pasó nada, ¿no? Sí, exacto. Pero yo creo que es la primera vez en que hay ese distanciamiento tan absoluto, tan grande entre el rumor y esa oleada tan intensa que hubo y lo que ocurrió en la realidad. Absolutamente nada, ni siquiera un cacerolazo hubo. Eso no es madurez del pueblo. ¿Ah? No es madurez del pueblo venezolano. Claro, eso es lo que te iba a concluir, que revela un grado de conciencia que no lo hubo hace 7 o 10 años, cuando situaciones más o menos similares, los rumores se traducían en hechos, algunas veces en hechos violentos. Esta vez no hubo absolutamente nada. Es decir, que se desatendió totalmente ese llamado que se produjo en las redes sociales. Otro hecho de... Fuerza Armada. Tú eres militarólogo. No. Bueno, te iba a comentar antes lo de los partidos de oposición y después entramos a la Fuerza Armada, que es una institución seria, ¿no? Yo no sé, tú tienes que haber conocido la declaración de Ledesma, María Corina y Leopoldo López, sí, que circuló, creo que se conoció el jueves. Igualmente, en esa se puede sintetizar que la política es que la salida es ahora impostergable. Y entonces convocan a la oposición a seguir la línea que ellos trazan en ese comunicado. Luego hubo la Enrique Capriles, donde habla de la unidad perfecta que debe consolidarse en los próximos días o meses. Y
después hubo otros menores donde denuncian o reclaman, proponen adelantar las parlamentarias, pero un partido como Acción Democrática niega totalmente eso. De manera que en apenas un día, nada más que viendo los medios de comunicación, uno observa la diversidad de opiniones contradictorias algunas entre la oposición y que ha sido su característica, pero que ahora está otra vez presente en los comienzos del 2015, ¿no? Entonces, ese es un factor que está allí, pero donde que va a tener alguna manifestación en la MUD. Y no sé cómo, si van a repetir o a intentar repetir las acciones violentas del año pasado, que precisamente, exacto, comenzaron el 6 de febrero con el intento de toma de la gobernación de la residencia del gobernador del estado Táchira en San Cristóbal, ¿no? Y a partir de allí tuvo su epicentro en el 12 de febrero en el asedio al edificio de la Fiscalía General. No creo que tengan capacidad de repetir ese tipo de acciones, entre otras razones porque el gobierno está alerta y sus servicios de inteligencia le habrán informado sobre las posibilidades de organización de eventos como ese y para repetir la experiencia de violencia del año pasado. Ahora, frente a eso está el otro factor al cual tú señalas, que es la Fuerza Armada. A mí me parece que en la Fuerza Armada hay o debe haber algunos oficiales que están en contra de este proceso. La oficialidad de los 4 componentes, fundamentalmente gente de clase media, y que en la clase media civil pues uno ve mayor resistencia que en los sectores populares. Pero esos son individualidades. Yo creo que la Fuerza Armada como institución, cada una de sus componentes está bastante muy identificada con este proceso, no solo de su jefe, que uno lo ve en los diversos actos y donde se ha planteado el problema de la unidad cívico-militar, como nunca antes en la historia ni en la vida de la Fuerza Armada, esa vinculación con el pueblo, con la sociedad civil. Eso nunca había ocurrido en Venezuela y menos en la forma orgánica como existe ahora, ¿no? De manera que allí hay una fuerza capaz de consolidar y sostener este proceso y de enfrentar cualquier intento que surja de sus filas por perturbar el orden o por desestabilizar el gobierno, ¿no? En este cuadro, Tierra Ángel, ¿es pesimista o optimista? No, yo soy optimista porque no tengo duda de que, no obstante los traspiés que ha dado el gobierno, los problemas que ha enfrentado, la corrupción y la burocracia, a pesar de todas esas circunstancias, el gobierno tiene capacidad para salir adelante en lo fundamental para mí, que es el problema del desabastecimiento, porque logrado eso tiene un efecto en la política y en la conducta del venezolano. Entonces, yo no sé por qué, pero este domingo, como tú habrás leído, pues mi comentario central se refiere también al desabastecimiento, porque como decía yo en ese artículo, el hecho económico que más afecta al venezolano, a la mayoría de los venezolanos, y por eso el gobierno tendrá capacidad para resolverlo. Una vez resuelto, yo creo que puede enfrentar cualquier otra situación, tanto en la economía como en la política, exitosamente. Bueno, muchísimas gracias. Bien. Y mucha suerte. Ok, gracias, Val. Una pausa y al regresar, los confidenciales.